Eh, bueno, cordial saludo. Mi nombre es Daniel Felipe Foro Vega, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAP. En estos momentos les vengo a exponer y a dar una explicación breve sobre la reflexión en la materia de Derecho Constitucional. Bueno, primero que todo, tenemos que hablar sobre todos y cada uno de los temas que vimos este semestre, poniendo los derechos fundamentales del nuevo constitucionalismo, derecho derecho en la constitución orgánica, la parte dogmática, la parte orgánica, o sea, diferentes constituciones. Una sola constitución divide en diferentes aportes y conclusiones. De todo esto, todos tenemos que hablar sobre diferentes situaciones presentadas a lo largo del semestre. Por eso, bueno, yo aquí más que todo traigo un estilo de notas donde se puede evidenciar o más o menos se puede ver lo que vamos a hablar en estos momentos. Bueno, comenzando primero que todo por uno de los temas más importantes sobre esta reflexión y es las expresiones de poder constituyente y constituido. ¿Qué tenemos que entender sobre esto? Bueno, primero que todo tenemos que darnos a entender que junto a las relaciones entre lo que es las constituciones y las partes dogmáticas y orgánica de la Constitución es esencial para atender el nuevo alcance del derecho constitucional, particularmente en el marco del nuevo constitucionalismo en Colombia. Tomemos parte uno sobre esta reflexión o tomemos desde la parte inicial. Primero tengo que comenzar hablando sobre qué es y qué conlleva el poder constituyente o constituido. Primero que todo tenemos que dar cuenta que esto se habla y se mantiene aclarado desde lo que es la Constitución de 1991, porque ahí fue que se plasmó el pacto social. Y se tuvieron en cuenta, basados en los principios de justicia y la igualdad, una democracia. Entonces, hablando sobre esto, podemos decir, el poder constituyente representa la voluntad originaria del pueblo para crear o transformar el ordenamiento jurídico político. ¿Qué nos quiere decir esto? Siendo un poder soberano o siendo un poder fundacional, en el caso colombiano, esto es un reflejo de lo que fue todo lo que se propuso, todo lo que se llevó a cabo en las asambleas de 1991 y que de ese momento fue que se hizo el pacto donde se plasmó todo este procedimiento. Por otro lado, podemos decir también que este es un poder constitu- constituido y que se refiere a diferentes situaciones que los órganos del Estado o dentro del Estado actuaron dentro de un límite establecido por la Constitución, llevando a cabo que esto se volvió un poder en el que ahora y desde en ese punto fue muy subordinado y se llevó más a cabo sobre constituyentes y funciones principales para garantizar la estabilidad y la ejecución de los principios constitucionales. Ya entendiendo esto, podemos darnos cuenta que cada una y cada cosa que se plasmó en ese año fue importante para lo que es hoy la Constitución en Colombia y cómo se establecen diferentes y diversos puntos en lo que es un poder constituyente o un poder constituido. Bueno, pasando al siguiente plano, podemos hablar sobre lo que fue parte de la del dogmática y orgánica de la Constitución. También devolviéndonos al mismo año, 1991, lo que fue la parte dogmática de la Constitución es todo aquel preámbulo que incluye los derechos fundamentales de un título, que en este momento estaríamos hablando del título 2, que son valores y principios de los derechos inherentes a las personas. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que toda aquella persona o toda aquella materialización en la dignidad humana tiene una igualdad y un reconocimiento de todos los derechos de los individuos y colectivos a un eje central. Hablando de esto, entremos a lo que es el sistema jurídico, donde cada uno de estos te da
que cada eje central es un sistema jurídico que se tiene que aclarar y se tiene que llevar a cabo para tener esos valores y esos principios y que todo el mundo tenga sus derechos por igualdad. Ya llevando a cabo todo esto, nos también podemos dirigir a lo que fue el título 5 en adelante, que detalla toda aquella estructura jurídica y sus órganos. Tenemos que tener en cuenta que toda estructura jurídica del Estado y sus órganos y competencias siempre, pero siempre se deben definir por interactuar las instituciones al cumplir con el mandato. No es llevado al cabo constitucional y se mantiene un equilibrio de poderes y garantías. Todo esto con un derecho establecido a lo que es la parte dogmática. Así que tengamos en cuenta esto siempre, pero siempre aquí en el Estado colombiano se mantiene toda esa iniciativa. Bueno, siguiendo con el mismo paso y ya teniendo en claro que todo lo que se ve en este semestre hace parte de lo que es la Constitución, hace parte de lo que son los derechos y los principios aquí en Colombia. Podemos darnos cuenta también que hay que tener en cuenta que lo que fue los derechos fundamentales y el nuevo constitucionalismo ayudó mucho en Colombia para tener una consagración de derechos a una tercera generación. ¿Cómo iniciaríamos hablando sobre esto? A ver, primero que todo tenemos que darnos cuenta que el nuevo constitucionalismo fue como una corriente judicial o una corriente jurídica y política. En este entonces se situaron cada uno de los derechos fundamentales y se llevó en en un centro democrático o de democracia contemporánea que en Colombia se debería reflejar la consagración de los derechos de la tercera generación, llevando esto a cabo que la tercera generación es ambientales, culturales y colectivos, y que todo se tuvo un reconocimiento mecánicos en nación tutelar. Hasta ahí se sabe, hasta ahí se tiene toda aquella protección inmediata de los derechos fundamentales. Pero como todo tiene un enfoque, todo tiene un diálogo, ustedes también, ciudadanos como yo, tenemos que entender que las instituciones y los jueces constitucionales, que son quienes mediante la interpretación de la Constitución buscan adaptarse a las realidades sociales cambiantes, un bloque, así sea de bloque en un sentido de bloque constitucional, que han permitido que incorporar tratados, llevándolos a cabo aquí, llevándolos a cabo internacionalmente, todo esto y sobre los derechos humanos, obviamente. Y casi siempre es intentando ampliar y alcanzar garantías, que te den un alcance de garantía fundamentalmente. Bueno, ya teniendo todo esto a cabo, podemos seguir por una parte cuatro, que es la importancia del derecho constitucional. Bueno, aquí entra el semestre, entra la materia y lo que debemos hablar del uno para el otro. Tenemos que darnos cuenta que en este momento la parte constitucional en Colombia no es muy buena. Pero como todo tiene un régimen, todo tiene un derecho constitucional que se debe regular o no regular un funcionamiento del Estado, sino que se convierte en un instrumento transformacional social hacia la Constitución. Y todo esto marcó un cambio desde 1991, cuando todo era un paradigma hacia el Estado sobre el derecho, lo que era un derecho social, y donde la protección de los derechos y las participaciones ciudadanas son fundamentales. Y desde ahí se dio ese impulso, esa inclusión, donde poder superar las desigualdades y construir una sociedad más inclusiva, quitar todo aquel racismo y toda aquella desigualdad que había en ese entonces. Por eso muchas veces acá uno tiene que darse cuenta todo y cada una de las cosas que se hicieron anteriormente y porque hay muchos tratados, porque hay tantas garantías, porque hay tanto cambio, porque hay tantas cosas que nos pueden ayudar a ser un mejor país. En conclusión, ya nos podemos dar cuenta que un análisis a estas alturas hacia ese poder constituyente y constituido que hubo y que ahora por haber es una articulación.
algo que se va a llevar a cabo para toda la vida porque es un papel central en derecho constitucional o un motor, es algo que te da una garantía, un cambio que te da para toda la vida aquí en Colombia y fue realizada en 1991. Y ya llevando a cabo todo esto, podemos decir que en esta reflexión, en este semestre nos podemos dar cuenta de lo importante que fue la Constitución de 1991 y qué parte de derechos fundamentales en Colombia se vieron gracias a ella. Esto sería todo. Muchas gracias. Cordial saludo para todos.